hablando de enlaces covalentes, estamos hablando de enlaces donde no solo se comparten electrones, sino que además son uniones que tienen una característica muy particular. Una de ellas es la longitud de enlace, ¿sí? Que va a ser la distancia entre los núcleos de los átomos involucrados en la unión, y la otra es la energía de enlace, que va a ser la entalpía asociada al proceso de romper un enlace covalente. Ahora, cuando estamos hablando de moléculas que tienen más de un átomo, por ejemplo, el agua, y yo hago la estructura de Lewis del agua, la estructura de Lewis es así. Si yo esto lo convierto en una fórmula semidesarrollada, me quedaría algo de este estilo. Pero también, si yo quisiera, podría escribir la estructura así. O la podría escribir así. En definitiva, cuando estamos hablando de moléculas con enlaces covalentes, la estructura en 3 dimensiones, ¿sí? Recordemos que las moléculas no están en el plano del papel, sino que están en 3 dimensiones. La estructura va a estar determinada no solamente por lo que pasa al interior del enlace, ¿sí? O sea, no solamente por la longitud y la energía del enlace, sino que esto va a estar dado por una tercera característica que se denomina ángulo de enlace. El ángulo de enlace es una característica que se define para moléculas donde se da esta situación. Tengo 3 átomos. Cuando yo tengo 3 puntos, yo ya puedo definir un ángulo, ¿sí? Ahí puedo definir un ángulo. Esto que está acá es el ángulo de enlace. En particular, para el agua, este ángulo es 104,5 grados. ¿Sí? O sea que esta estructura que tenemos aquí, que es la estructura de Lewis formal, ¿representa o no representa a esta evidencia experimental? No. Las estructuras de Lewis no contemplan ángulos de enlace. ¿Sí? El modelo de estructuras de Lewis es un modelo que es extremadamente útil para establecer cómo son las uniones, qué electrones están involucrados en cada átomo y cómo es esa unión. ¿Sí? Pero es un modelo que no escapa del plano. ¿Sí? Es un modelo donde trabajamos todo con ángulos de 90, de 180 grados, ¿sí? No estamos contemplando
los ángulos en los cuales los átomos se unen, ni tampoco la geometría. La palabra geometría les suena como algo que han estudiado en el ámbito de la matemática. Bueno, en el ámbito de la química también hablamos de geometría. Cuando hablamos de geometría, estamos hablando de la disposición de los átomos en el espacio. Entonces, y en particular, de los átomos o de los electrones, ¿sí? Y nos referimos al término geometría porque vamos a usar las mismas figuras geométricas de la geometría, o sea que vamos a estar refiriéndonos a poliedros, ¿sí? Los poliedros son figuras tridimensionales cuyas caras son todas iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tetraedro, voy a estar hablando de una figura en 3 dimensiones que tiene 4 caras iguales. No sé exactamente qué querés que repita, o capaz que ya lo repetí. No, no, yo de memoria, olvídense, no tengo ni la menor idea. O sea, cuando hablamos de geometría, estamos hablando de que vamos a utilizar las mismas figuras geométricas que se utilizan en matemática para nombrar estructuras en el espacio, o sea, para nombrar moléculas. No sé si es eso lo que necesitabas. Claro, o sea, piensen que estoy hablando, que no estoy leyendo, así que se me complica seguir. Bien, entonces, dado que la estructura de Lewis no contempla esta clase de evidencias experimentales, es que se han desarrollado modelos superadores. ¿Mm? Fundamentalmente hay 3 modelos superadores de esto. Son 3 teorías en realidad, ¿sí? ¿Sí? Que son teorías, porque como toda teoría tiene fallas, ¿sí? Pero son 3 modelos sobre los cuales nosotros podemos trabajar la estructura de los átomos. El primer modelo es la teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia, que se conoce con la sigla TREPEV. La segunda teoría es la teoría de electrones de valencia, que la sigla es TEV, y la tercera teoría, que es la teoría de orbitales moleculares.
que la sigla es TOM. Las tres teorías son justamente eso, son teorías que nos sirven para explicar sucesos experimentales. Cada una de las teorías va a tener un ámbito de aplicación diferente, ¿sí? ¿Y por qué hay ámbitos de aplicación diferentes? De las tres teorías, la más completa, la más probada, es la teoría de orbitales moleculares. Ahora, la teoría de orbitales moleculares es extremadamente compleja, ¿sí? Y entonces, uno lo que hace es evitar usarla todo lo posible, ¿sí? Mantenerla lo más lejos posible. La teoría de electrones de valencia es una teoría muy útil, pero implica un conocimiento estructural al interior del átomo que todavía no tenemos. Esta materia va a trabajar sobre la teoría TREPEP, que es la teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia. ¿Por qué trabajamos con esta teoría? No es mejor ni peor que las otras, ¿sí? Pero tiene una fortaleza fundamental, y es que nos permite describir a todas las moléculas en el espacio, todas las moléculas con las que nosotros vamos a trabajar en lo que resta de este año, durante todo quinto y durante todo sexto, lo podemos describir a partir de los postulados de la teoría TREPEP. Y como siempre les digo, si esta teoría funciona, no me voy a complicar la vida con una teoría mejor, ¿sí? Que sea mejor no significa que sea más útil. Así que vamos a empezar a ver los postulados de esta teoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Hay un programa, hay un programita. Si tienen celulares Android, lo pueden bajar. Y que la verdad que está muy piola. Se llama TRPEB AR. Y es un programa que les va a permitir jugar con las estructuras de este modelo. Entonces van a poder hacer un montón de cosas. Eso sí, lo encuentran en el Play Store, pero nada más si tienen celulares Android. ¿Sí? La verdad que está buena, la app está buena. Yo en este celular justamente no lo tengo, el celular que tenía el año pasado me lo robaron, pero TRPEB, sí, RA, perdón, RA, es verdad, RA, porque es realidad aumentada. TRPEB RA, sí. ¿Mm? La verdad que está piola, así que si pueden jugar con eso, yo la semana que viene lo voy a tener en el celu y lo vamos a usar un poquito para ejercitar este tema. ¿Mm? Bien, entonces,
Vamos a meternos ahora sí de lleno a lo que es la teoría Trepev. Trepev. Bien. Empecemos a ver qué significa la sigla y con eso vamos a ir construyendo un poquito este modelo. Teoría de repulsión. ¿Sí? Hay cosas que se repelen entre pares de electrones. Bien, ¿tiene coherencia hablar de repulsión entre electrones? ¿Sí? ¿Qué carga tienen todos los electrones? Negativa. Bien, entonces, si tienen carga negativa, negativa con negativo se va a repeler. Bien. Teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? En un átomo, ¿eh? En un átomo son los electrones de la última capa. Exactamente. Bien. Ahora, las uniones químicas se dan por electrones separados o por pares de electrones en moléculas covalentes. Cuando ustedes escriben estas líneas ahí, ¿están refiriéndose a un electrón? No, se están refiriendo a un par de electrones. Bien, entonces, hablar de teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia es hablar de un fenómeno que es inherente a la estructura de las moléculas. Entonces, en el marco de esta teoría, vamos a estar viendo de qué manera los electrones se repelen entre sí. Vamos a empezar por definir dos clases de geometría. ¿Sí? Cuando estamos hablando de geometría, ¿sí? Estamos hablando de situaciones que ocurren en el espacio. Ahora, la geometría a nivel químico puede ser una geometría electrónica, que va a referir a la disposición de los electrones, ¿sí? O sea, al lugar donde están ubicados los electrones, o también puedo hablar de una geometría molecular que va a referir a la posición de los átomos. En el marco de la teoría Trepev se distingue lo que es la disposición de los electrones de lo que es la posición de los átomos, ¿sí? Y en particular, a partir de la disposición de los electrones, vamos a poder indicar dónde están los átomos. ¿Y por qué a partir de la disposición de los electrones? ¿Por qué no miramos los átomos primero? Miren el agua. Vuelvan a mirar el agua. ¿Por qué miramos los electrones y no miramos los átomos? A ver si se les ocurre.
Sí, los electrones son los que se usan para unirse, ¿sí? Vuelvan al nombre de la teoría. Teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia. La teoría, ¿mira a los átomos o mira a los electrones? La teoría mira a los electrones. Bien. ¿Por qué mira a los electrones y no mira nada más que a los átomos? Miren en el agua. Es cierto, los electrones hacen que los átomos se unan, es verdad. Pero ¿qué más pasa con los electrones? Los electrones que están ahí presentes solo son los electrones de valencia. Solo son los que unen los átomos. El ángulo de enlace no tiene nada que ver con la pregunta que acabo de hacer. ¿Mm? Vuelvo a hacer la misma pregunta. Los electrones de valencia solo son los que unen los átomos. No, van a estar los pares de electrones que no forman parte de ninguna unión. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, ¿por qué miramos electrones y no átomos? Y ahora sí, piensen en ese ángulo de enlace. ¿Por qué miramos electrones y no átomos? Los electrones ocupan lugar. ¿Los electrones están quietos? Pregunto. ¿Están quietos? ¿Están estáticos? No. Los electrones se mueven. Bien, bien. Esos pares de electrones que no están unidos a nada, ¿van a ocupar un espacio? Sí, van a ocupar un espacio. ¿Y por qué van a ocupar un espacio? Porque por algún lugar se tienen que mover. Alrededor del átomo de oxígeno, ¿cuántos pares de electrones hay? ¿Cuántos pares de electrones hay alrededor del átomo de oxígeno? Yo voy a contar. Yo voy a contar. 1, 2, 3,
4. El siglo en el cual se propuso el nombre. La única diferencia que hay. Bien, hay 4 pares de electrones, ¿sí? Bien. ¿Cuántos átomos hay alrededor del oxígeno? 2. Bien. Bien. Miramos pares de electrones porque todo par de electrones, esté enlazado o no, ocupa espacio. Entonces, la cantidad de pares de electrones va a ser igual o mayor al número de átomos enlazados. Por eso siempre miramos primero la geometría electrónica, ¿sí? Siempre miramos electrones y después miramos los átomos. Por eso, para poder ponerle un nombre a la geometría electrónica y decir, esta molécula tiene esta geometría electrónica de esta clase, lo primero que tenemos que hacer es la estructura de Lewis. La teoría TREPEB se vale de la estructura de Lewis para determinar la disposición de los pares de electrones. Y a partir de ahí, clasifica a los elementos en categorías geométricas, o sea, en categorías espaciales. ¿Sí? Pero todo nace de mirar la geometría de Lewis. ¿Mm? Bien. Preguntas. Porque hoy están muy callados. Yo no sé si están anonadados, con sueño, cansados o un poco de todo. Bueno, no se preocupen que digamos que la teoría de TREPEB es relativamente sencilla. Básicamente, la situación es, supongamos que yo tengo, vamos a empezar con este ejemplo, perdón, perdí el chat. Decime, corazón, decime la pregunta que tenés. Yo te respondo.
Bueno, espero la pregunta que estimo que estaba escribiendo y ya vamos con él. Porque TREPEP no considera longitudes de enlace. TREPEP considera que todos los enlaces son iguales, o sea, son limitaciones que tiene, o sea, cada teoría tiene limitaciones, ¿sí? La teoría TREPEP considera geometrías, o sea, está tomando el tema del ángulo de enlace, pero no está tomando las longitudes de enlace. La teoría superadora de TREPEP, que es la teoría de enlace de valencia, sí considera geometría y longitudes de enlace. Entonces, por ese motivo es que ángulos, enlaces simples, dobles y triples a nivel TREPEP son los mismos. Bien, la estrategia. La estrategia es relativamente sencilla. Hay una tabla de estructuras. A mí esta tabla, les digo la verdad, cuando yo estoy en el aula no virtual, en el aula presencial, y tengo tiempo, a mí esta tabla me gusta deducirla, ¿sí? Hacerla juntos. Y trabajo con este programita eh, que les dije antes, el TRPEP-RA, que la verdad es muy lindo para entre todos construir la tabla. ¿Sí? Pero el tiempo es tirano, entonces vamos a ver cómo sería la estrategia para poder definir geometrías electrónicas y geometrías moleculares, ¿sí? Pensemos primero en el nombre de la teoría. Si la teoría me dice que yo tengo que mirar pares de electrones de valencia, lo primero que necesito es ver esos pares de electrones de valencia. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la estructura de Lewis. Supongamos que tengo esta molécula, ¿sí? Esa molécula se llama trifluoruro de boro, ¿sí? Lo primero que hago es la Lewis. ¿Mm? Esto es lo primero que hago. La estructura de Lewis, ¿sí? La estructura de Lewis es esta. El boro es un elemento que no completa el octeto, ¿m? Y no lo completa nunca, ¿sí? El boro, de la misma forma que pasa con el hidrógeno, que el hidrógeno llega a 2 electrones, el boro llega a 6 y nunca supera ese número de electrones, ¿sí? A partir de la estructura de Lewis, yo lo que hago es contar pares de electrones. Y me interesan dos cosas. Los pares de electrones totales y los pares de electrones libres, ¿sí? Ahora, si yo los cuento, por ejemplo, en el flúor, me va a dar una cosa, si los cuento en el boro, me va a dar otra. La teoría TREPEB nos permite establecer la geometría a partir de un átomo central, ¿sí? O sea, del concepto de átomo central. En el caso de este compuesto, el átomo central es el boro. ¿Mm? Entonces, yo voy a contar los pares de electrones
en el boro, ¿sí? Porque es el átomo central. ¿Cuántos pares de electrones en total tiene en la capa de valencia el boro, en el trifluoruro de boro? 3. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene? El boro. 0. A partir de acá, sabiendo esto, yo voy a poder decir la geometría electrónica, ¿sí? La geometría electrónica se nombra a partir de los pares de electrones totales. La geometría electrónica, en este caso, es triangular. Y se pone así, GE, geometría electrónica triangular. Básicamente, el trifluoruro de boro lo que forma es una molécula triangular plana. ¿Mm? Es un triángulo donde está el boro en el centro y cada flúor está en un vértice, ¿sí? En un vértice de un triángulo. ¿Por qué plano? Porque los ángulos de enlace son de 120 grados. Si este ángulo, en lugar de estar plano ahí, estuviera así para arriba, este flúor, si estuviera vertical, por ejemplo, si estuviera en dirección vertical, o sea, que si estuviera así, estaría más cerca de este flúor y de este flúor. ¿Y cómo se llama la teoría? Teoría de repulsión entre pares de electrones de valencia. Si se repelen, van a estar cerca o lo más lejos posible. Van a estar lo más lejos posible. La geometría para que estén lo más lejos posible es esta. La geometría molecular se nombra a partir de los pares de electrones libres y los totales. Bien. Si no hay pares de electrones libres, la geometría molecular coincide con la electrónica. Si no hay pares de electrones libres, las geometrías coinciden.
Esta es la estrategia, ¿sí? Para poder establecer la geometría electrónica y la geometría molecular. Hay tablas de TREPEB donde están los nombres, ¿sí? La geometría electrónica puede ser tetraédrica, puede ser lineal, puede ser angular. La geometría molecular puede ser angular, puede ser tetraédrica, puede ser piramidal, puede ser octaédrica. Hay tablas, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es definir esta estrategia, ¿sí? Y justificar el tema de los ángulos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Si no, tal vez. ¿No? Bien. Bueno, entonces cortamos grabación acá.